que se titula Jacobson y la metodología de la traducción. Aunque es verdad que ya conocíamos con anterioridad alguna de las teorías de Jacobson, consideramos que profundizar un poco más en ellas nos va a ayudar a tener una idea más amplia de la teoría de la traducción. Y para nuestra sorpresa no acabamos siendo, por así decirlo, una clase de teoría, sino que sus ensayos contenían aspectos prácticos que pudimos después aplicar a nuestra metodología de trabajo. Además influyó positivamente en la noción que teníamos de traducción y nos gustó como mucho porque daba soluciones prácticas a problemas reales. Para desmenuzar un poquito la estructura del trabajo, podemos decir que en primer lugar andamos en los distintos elementos que componen la comunicación y las funciones que estos realizan. Además queríamos comprender la importancia que tiene el código en la comunicación y cómo afecta en la misma. En segundo lugar, nos propusimos profundizar también comprender a más cabalidad términos como concepto y referencia en el marco de la traducción y también nos parecieron interesantes los tipos de traducción que definió Jacobson y las características que tenían. Y por último, en tercer lugar, nos planteamos el concepto de traducibilidad, el por qué surgió, a qué conclusión llegó Jacobson y por qué, y por supuesto, qué soluciones aportó a las dificultades que surgían. En metodología podemos decir que nuestro grupo está formado por 3 personas. Antes de comenzar el trabajo, investigamos y nos documentamos exhaustivamente sobre Jacobson y sus teorías y después de analizar y de llegar a unas conclusiones individuales cada una, hicimos una apuesta en común y es lo que reflejamos al final del proyecto. Para ya meternos un poquito más en materia, vamos a comenzar con la teoría de la comunicación. Para eso nos centramos sobre todo en el capítulo número 5 de su libro, que se titula este capítulo La lingüística y la teoría de la comunicación. En él, Jacobson presenta la teoría de la comunicación y la importancia del código, la importancia que tiene el código en la misma. También menciona que el análisis lingüístico dividió el discurso oral en pequeñas unidades, a las que llamó rasgos distintivos. Después estos pasaron también a denominarse fonemas, que a su vez se unían para poder crear secuencias. Los lingüistas decían que la información selectiva de un mensaje es, leo textualmente, la cantidad mínima de decisiones binarias que permiten al receptor reconstruir lo que necesita deducir del mensaje a partir de los datos que dispone. A partir de este momento, Jacobson y Hale diseñaron una estructura para clasificar los rasgos distintivos y sostenían que se podía analizar desde 2 niveles, el fonológico y el semántico. El semántico recogía las unidades significativas y el fonológico las diferenciaba las unas de las otras. Ejemplo, pues en inglés palabras como bitter y bitter, o en español palabras como vaca y vaca o cama y lata. Además, gracias a redundancia, la predictibilidad y la probabilidad, probabilidades condicionales, se pudo ilustrar la relación entre las 2 clases lingüísticas básicas de propiedades acústicas, los rasgos distintivos y los rasgos redundantes. Estos tienen una presencia objetiva y concreta en el lenguaje y, por ejemplo, se puede observar incluso dependiendo de si una vocal en este idioma está precedida o pospuesta por una consonante, esta última se paratiza o no, creando de esa manera consonantes avanzadas o vocales retraídas. Así que el rasgo distintivo es la aparición o la ausencia de la parentalización consonántica y el rasgo redundante conlleva la diferencia entre vocales avanzadas y retraídas. Algo parecido sucede en el español con las diversas pronunciaciones que tenemos de la N. Ejemplo, palabras como darí, entender o monte. También los lingüistas trabajaron en la noción de redundancia y la definían como uno menos la entropía relativa. La entropía es la medida de incertidumbre que se encuentra en los mensajes, es decir, reduce la posibilidad de no comprenderlos bien. Y en la actualidad se entiende por redundancia todos aquellos elementos
la concisión. O por ejemplo pueden ser los pleonasmos, que son aquellas palabras que no aportan información nueva a la comunicación. Ejemplo de ello cuando decimos frases como se lo vuelvo a repetir por última vez o este ciego que no ve. Después, siguiendo el planteamiento de un filósofo y lingüista que este diferenció el discurso, en el discurso tres tipos de funciones del lenguaje, la representativa, la emotiva y la operativa. Pues a partir de allí Jacobson elaboró también un modelo, pero no distingue tres, distingue 6 elementos comunicativos, junto con sus respectivas funciones, y son los que aparecen en pantalla. El primero es el emisor, que es el que envía la información. El segundo es el receptor, el que recibe la información y la descodifica. El tercero es el mensaje, que es la información que se traslada. El cuarto es el contexto, es la situación comunicativa en la que se encuentra el emisor y el receptor. El quinto es el código, que definieron ellos como el conjunto organizado de unidades y reglas de combinación propias de cada lengua. Y por último se encuentra el canal, que es el medio por el que se envía el mensaje y por el que se mantiene la información. De aquí tenemos que destacar los términos que son fundamentales, es la codificación y la descodificación. La primera, la codificación, hace referencia al proceso que hace el emisor desde el nivel léxico-gramatical al fonológico. Y la segunda, la descodificación, es lo mismo pero al revés. Y aunque hay unas reglas para ello, tanto los receptores se pueden enfrentar a ciertos problemas. Por ejemplo, cuando tiene lugar la elipsis, suceden palabras como callado. Al final, por cuestión de eficiencia, esta vez ha desaparecido. En palabras como obstáculo o substrato, por lo mismo, por cuestión de eficiencia, la B ha desaparecido. O también otro problema al que se enfrentan los receptores es la homonimia o la ambigüedad, ambos que son muy recurrentes tanto en la poesía como en los chistes. Y cuando esto ocurre, al receptor lo único que le queda es recurrir al contexto, que es lo que le puede ayudar a captar el significado que el emisor quiere transmitirle. En cuanto a las funciones lingüísticas, Jacobson propuso el siguiente modelo. Son 6 también. La primera es la emotiva, que expresa los sentimientos y las emociones del receptor. La segunda es la conativa. El objetivo es influir en el receptor. Y creo que me he equivocado, la primera son las emociones del emisor. La tercera es la poética, que se centra en el mensaje e intenta embellecerlo, eso es típico de la poesía. La cuarta es la referencial, intenta dar información objetiva. La quinta es la metalingüística, que habla sobre el propio código. Y por último está la fática, que la función es abrir, cerrar y mantener la comunicación. Para mostrar la importancia del código, hemos analizado diferentes teorías. Por ejemplo, McKay decía que las posibilidades preconcebidas son el concepto clave de la teoría de la comunicación. Además, la dicotomía de Saussure entre habla y lengua muestran también que él lo concibe como la transformación convenida normalmente entre dos elementos y reversible, que pone esto en correspondencia signos con el signature, las palabras con el significado y viceversa. Y por último, Peirce introduce el término legisigno, que es la ley que engloba todos los signos y que es la diferencia principal respecto a la teoría de la información. Y esto implica que todos los hablantes de una comunidad lingüística tengan un código lingüístico común que comprenda los legisignos y que haga posible la comunicación. Es decir, que los interlocutores codifican y descodifican el mensaje en un código común dentro de una situación lingüística específica. Ahora podemos pasar al siguiente punto, es los diferentes tipos de traducción. Russell dijo la siguiente frase: para entender la palabra queso hay que tener un conocimiento extralingüístico de queso. Él manifestaba que la combinación de conceptos que pertenecían a otras
culturas es imposible porque no tenemos un conocimiento no verbal de esto. Sin embargo, Jacobson contradice esta afirmación, argumentando que la solución ante tal falta semántica podría solucionarse explicando en este caso lo que es el queso, dando una definición de ella. Así que Jacobson defiende que todo signo puede traducirse en otro, y metodológicamente divide entre tres tipos de traducción: la traducción intralingüística, la traducción interlingüística y la traducción intersemiótica. La traducción intralingüística es la que se da dentro de la propia lengua. Para ello se puede, por ejemplo, utilizar los sinónimos, aunque es bien sabido que los sinónimos en realidad no existen, porque no son capaces de expresar lo mismo que el sentido original. Otro recurso al que podemos acudir son los circunloquios o las perífrasis, que en este caso sí que son más consistentes y consisten en reinterpretar o reformular un signo. Por ejemplo, el primer recurso que dijimos, los sinónimos, para poder definir la palabra célibe podríamos decir todos los célibes son solteros, pero en realidad no todos los solteros son célibes. Sin embargo, cuando se refiere a utilizar perífrasis o circunloquios, por ejemplo, para definir la palabra célibe, en vez de decir célibe es un soltero, podemos decir célibe es una persona obligada a no contraer matrimonio. La siguiente, la traducción interlingüística. Esta es la traducción propiamente dicha. Y dentro de este tipo de traducción se interpretan los signos verbales mediante signos de otra lengua. Y como entre unidades escolares no existe una equivalencia total, es decir, no siempre se puede traducir un sustantivo por un sustantivo o un adjetivo por un adjetivo, Jacobson llega a la conclusión de que lo que hay que traducir es el mensaje entero. Por último, la traducción intersemiótica, es la última, es la que se da entre sistemas de signos y otro sistema diferente. Es decir, un cuadro que se inspira en una poesía o una obra de teatro que se inspira en un libro. Aquí tenemos un ejemplo en pantalla. La novela de William Shakespeare, Romeo y Julieta, pues se traduce en la película Romeo y Julieta. Por último, pasamos a analizar la teoría del concepto de intraducibilidad, y tanto aspectos prácticos como teóricos de la traducción, todos concordamos en que están plagados de complicaciones, y esto lleva a muchos a plantearse el concepto de intraducibilidad, a poner en duda si la traducción es posible, si es una traición o si todo es en verdad traducible. Pues en el capítulo 4, que se titula En torno a los aspectos lingüísticos de la traducción, Jacobson aborda esta problemática, y él sostiene que todo mensaje verbal es sometido a una interpretación, por tanto, a una traducción, ya sea utilizando signos del mismo sistema lingüístico o de otro distinto. Es decir, él decía, toda experiencia cognitiva puede ser traducida. Para Jacobson, entonces, la traducción es posible. Y a lo largo del capítulo plantea una serie de complicaciones, pero también da su solución. Por ejemplo, cuando nos vamos a centrar en la equivalencia entre signos lingüísticos, porque él decía que este es el problema calidad del lenguaje y la cuestión central de la lingüística. Además, como fundamento de su análisis, como la base, él establece que todas las lenguas sirven para expresar cualquier experiencia de orden intelectual, sea cual sea la clasificación de la realidad que la subyace. Así que, tomando como base esta afirmación, por ejemplo, cuando nos hallamos ante un hueco terminológico, podemos recurrir a diferentes métodos, por ejemplo, los préstamos o los neologismos que se mencionan en pantalla. Un ejemplo de esto es el citado en la página número 72, en la que él decía que en la lengua de los chukis, del oeste de Siberia, la palabra tornillo se vertía, por ejemplo, como clavo giratorio, o la palabra acero, colguillo duro. En cuanto a la equivalencia gramatical, Jacobson afirma que la traducción total de la información en realidad no tiene por qué verse afectada cuando la lengua
Ejemplos de ellos es la frase I had a worker o tengo hermanos. Algunas palabras, por ejemplo, en la frase tengo hermanos, algunos idiomas tienen la dualidad. Pues ahí, ¿cómo sabemos si se refiere a dos hermanos o más? Pues Jacobson habla sobre este tema. Por otra parte, menciono que también hay cierta dificultad en lo que a la metodología cotidiana, verbal cotidiana, se refiere. En este apartado ya no solo entra en juego la cultura, sino también aspectos del sistema lingüístico, como las categorías gramaticales. Por ejemplo, en alemán la palabra pecado es femenina, mientras que en ruso es masculina. Pues hubo un pintor ruso que se asombró cuando vio que pintores alemanes representaban el pecado en forma de mujer. O por ejemplo, Jacobson planteaba cómo traducir el título del libro Mi hermana la vida a un idioma en el que la vida es masculina. Y entonces es verdad que Jacobson lo consideraba como una causa de desesperación, no decía que era imposible. Y luego podemos concluir que la diferencia cardinal entre Jacobson y otros autores es que estos últimos iban en busca de paralelismos, de simetrías entre las diferentes lenguas. Sin embargo, Jacobson, por el contrario, pensaba que en la traducción se sustituyen los mensajes, no por unidades totales por separado, sino por mensajes enteros. Es decir, como mencionábamos antes, no podemos esperar encontrar exactamente las mismas palabras, porque ello implicaría tener una concepción lingüística de la traducción. Es decir, no es necesario traducir un adjetivo por un adjetivo o un sustantivo por un sustantivo, un verbo por un verbo, porque lo que tenemos que traducir es el mensaje en su totalidad. Además, aparte de todo esto, es curioso que Jacobson lo único que tachó de intraducible fue la poesía. Y él afirmó que en este caso lo único que nos queda es recurrir a la transposición creadora, que es verdad que sí que perderíamos algunos matices. Para concluir, en este ensayo hemos recogido el concepto de la teoría de la comunicación, los diferentes tipos de traducción y el concepto de intraducibilidad que abordó Roman Jacobson. En primer lugar, la teoría de comunicación vimos que trabajaba a partir de un elemento básico, el rasgo distintivo, y Jacobson junto con Kiel declararon que estos se podían analizar desde el punto de vista fonológico y desde el punto de vista semántico. Además, de este modo, en el discurso oral se podían aclarar las diferencias de palabras similares en cuanto a su pronunciación y su significado. Además, introdujo los elementos que integran la comunicación y las funciones que realizan cada uno de ellos. La teoría de la comunicación también se centra en el código, que es realmente importante, ya que pone en correspondencia el signans o el signatum, y esto favoriza la comunicación entre hablantes que comparten un código lingüístico. En segundo lugar, vemos que los diferentes tipos de traducción que Jacobson mencionó, a diferencia de la traducción interlingüística, que se da dentro de la misma lengua, la traducción interlingüística, que se lleva a cabo entre signos de distintas lenguas, y la traducción intersemiótica, que se produce entre distintos sistemas de signos. Y por último, al plantear el concepto de traducibilidad, salen a la luz dificultades propias de la traducción, como por ejemplo encontrar el equivalente correspondiente a cierto signo lingüístico. Además, vimos cómo ejemplificamos cómo resolver los problemas hallados en el ámbito sintáctico, gramatical, incluso en la metodología verbal cotidiana. Y también pudimos ver que cada lengua tiene sus reglas, no siempre comunes a todas las demás, y que la solución no está en buscar estructuras simétricas, sino en traducir el sentido del mensaje. Así que, en conclusión, podemos decir que Jacobson muestra que la comunicación siempre es factible, aunque no se comparte el mismo código, y que hoy en día tenemos herramientas suficientes y necesarias para realizar una buena traducción y encontrar el equivalente oportuno en cada situación. Así que nada es imposible la comunicación y, por supuesto, en la traducción. Y esta es la bibliografía que hemos utilizado para poder llevar a cabo nuestro trabajo. Muchísimas gracias.